Ya, entonces comencemos de nuevo. Lema de bombeo. Como dije, lema de bombeo para lenguajes regulares. Si es un lenguaje regular, hay una constante n, tal que toda palabra cuyo largo es mayor o igual a n, la podemos dividir en tres pedazos, de tal manera que los dos primeros pedazos tienen largo menor o igual a n. El segundo pedazo, el beta, no es vacío. Si el beta es vacío, en realidad todo el cuento no tiene ningún chiste. Tal es que para todo k mayor o igual a 0, podemos repetir la parte del medio, el beta, todas las veces que queramos. Repetirlo 0 veces significa simplemente dejarlo fuera. Repetirlo 1 es quedar de vuelta donde estábamos originalmente, en nuestro signo. Y si lo repetimos 2, 3, infinito 17 veces, estamos obteniendo palabras nuevas. Y esas palabras, todas ellas, asegura el lema de bombeo que pertenecen al lenguaje. ¿Se entiende lo que el lema dice? Alguien se opone al lema, estamos por ahí mejor. ¿Estamos claros entonces? Como ustedes leyeron esto, supongo que tienen dudas al respecto, tienen alguna consulta, si no simplemente seguimos de largo. ¿Estamos claros? Me dice alguien por el chat que no entendió completamente la demostración del lema de bombeo, así que vamos a ver en detalle, por favor, si es que hay alguna duda, alguna cosa que no les parezca, interrumpan o por lo menos avisen. ¿Sí? Profe, no entendí la parte en que está como esa separación de la 1 hasta el AN y luego la N más 1 hasta el AN y lo que sigue en el, en el párrafo que le sigue es, Bueno, consideremos una palabra que pertenece al lenguaje, que sea de largo n minúscula, ¿sí? Y pues, consideremos los estados por los que el autómata pasa cuando va procesando esa palabra. ¿Sí? Tenemos la palabra aquí arriba, en la fila de arriba de este adefesio de acá. Inicialmente estamos en el estado Q sub 0, después de procesar A sub 1 estamos en el estado Q sub 1, procesando Q sub 2 estamos en el estado, procesando A sub 2 estamos en Q sub 2, y finalmente después de procesar el símbolo A sub n mayúscula, donde n mayúscula es el número de estados del autómata, vamos a estar en un estado Q sub n mayúscula, ¿sí? Sabemos además que el estado Q sub n minúscula, de aquí al final, es un estado final del autómata, porque dijimos que A1, A2, bla, 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 hasta A sub n es una palabra del lenguaje. ¿Estamos claros hasta ahí? sí, Resulta que si se fijan en la segunda línea de lo que habíamos anotado arriba, entre las barras verticales aparecen n símbolos, A1 hasta A sub n, y debajo de eso tenemos n más 1 estados, n mayúscula más 1 estados, Q sub 0 hasta Q sub n mayúscula, ¿sí? Eso significa
como n mayúscula es el número de estados del autómata, en esa lista tiene que haber al menos un estado que se repite por el principio del palomar. ¿De acuerdo? Digamos que el estado que se repite, el primer estado que se repite es el estado Q sub i y se repite en la posición J. O sea, Q sub i es igual a Q sub J. ¿De acuerdo? Ahora, Sí. cuando hemos llegado al estado Q sub i, hasta el momento no se ha repetido nada antes, para eso hemos procesado los símbolos A1, A2 hasta A sub i, ¿correcto? Y a ese pedazo le vamos a llamar alfa. Cuando llegamos al estado J, quiere decir que hemos procesado algunos símbolos más. A sub i más 1, bla, 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 hasta A sub j. A ese tramo le vamos a llamar zeta. Y lo que resta, A sub j más 1, bla, 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 hasta A sub n, le llamamos gamma. Sabemos que el largo de alfa beta es simplemente j. ¿Sí? Estamos hablando de los símbolos desde A sub 1 hasta A sub j. Y como dijimos que I menor o igual a J es el primero que se repite en ese primer tramo entre las barras verticales de allá arriba, sabemos que el J es menor o igual que N mayúscula. Y sabemos además que beta, como el J dijimos que era el que se repetía, digamos, aparece después del I, el largo de beta es J menos 1, perdón, J menos I, que es mayor que 0 por cómo elegimos I y J. Y eso es exactamente lo mismo que decir que beta no es epsilon, porque su largo no es vacío, no es cero, ¿sí? ¿Queda claro hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, cambiemos de switch y pensemos en términos de la función de transición extendida. ¿Qué es lo que dice la función de transición extendida? Me dice, desde este estado, consumiendo esta palabra, llegamos hasta este estado, ¿correcto? Entonces, en términos de la función de transición extendida del autómata, tenemos que desde el estado Q0 consumiendo alfa, o sea, A1, A2, hasta qué sé yo, A sub i, llegamos al estado Q sub i, de la manera que lo definimos. Desde el estado Q sub i, consumiendo beta, vamos a llegar al estado Q sub j, pero elegimos j, i y j, los elegimos de tal manera que Q sub i es igual a Q sub j. Y finalmente, desde el estado Q sub j, que en realidad es el mismo que el estado Q sub i, consumiendo gamma, llegamos al estado Q sub n, que es un estado final. ¿De acuerdo? ¿Está bien o no? Sí, profe. Bien, pero desde el estado Q sub i, consumiendo beta 0, 1, 2, 1517 veces, siempre voy a terminar de vuelta en el estado Q sub i, ¿no es así? Y por lo tanto, ensamblando todo lo que hemos estado diciendo hasta el momento, resulta que delta de Q0, alfa, 0 o más betas y un gamma nos va a dejar en el estado Q sub n siempre. El estado Q sub n es un estado final. Y eso no es más que, según nuestra definición de cuál es el lenguaje que M acepta, no es más que decir que
alfa, beta, la K, gamma pertenece a L para todos los K mayores o iguales a 0. ¿Estamos bien? Sí, Vamos entonces, ¿de acuerdo? sí, gracias. El nombre del lema de bombeo es que básicamente podemos inflar beta. O sea, podemos tomar beta y inflarlo. Y por eso le llaman lema de bombeo. Ojo, lo que hicimos fue demostrar que si el lenguaje es regular, entonces existe esa división. No quiere decir que si es que hay alguna división, el lenguaje es regular. Vamos a ver quizás más adelante un lenguaje que cumple el lema de bombeo, digamos, ¿cómo se llama? La conclusión del lema de bombeo, pero resulta que no es regular. Tienen que tener un poco cuidado con eso. Bueno, vamos a volver a demostrar que nuestro lenguaje A a la K, B a la K, con K mayor o igual a 0 no es regular. La demostración es por contradicción. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a suponer que el lenguaje es regular. Si el lenguaje es regular, quiere decir que cumple el lema de bombeo. Si cumple el lema de bombeo, entonces existe una constante n. Sí, entonces n es aumentada constante. Lo que queremos hacer finalmente, comentario al margen, es que el lema de bombeo no se cumple. O sea, como el lema de bombeo nos asegura que hay una constante, tengo que demostrar que ningún n sirve. ¿Correcto? Por lo tanto, tomo un n del aire y acerca de ese n no puedo suponer en el fondo nada. Es cualquier cosa. Lo que dice a continuación el lema de bombeo es que todas las palabras cuyo largo es mayor o igual a n se pueden subdividir en tres partes, alfa, beta, gamma, siempre y cuando, o sea, todas las palabras que sean suficientemente largas, de largo mayor o igual a n. Como el lema de bombeo dice todas las palabras, para demostrar que el lema de bombeo falla, basta elegir una palabra que nos resulte cómodo y demostrar que para esa subdivisión no se puede hacer. Como el lema de bombeo asegura que todas sirven, tomemos alguna cómoda. En este caso, una palabra cómoda sería la palabra A a la N mayúscula, B a la N mayúscula. El largo de esa palabra obviamente es 2n, que es mayor o igual a n. Y estamos al otro lado. Obviamente podríamos pensar en explicarnos la existencia por la vía de decir, oiga, elija una palabra, ¿cómo se llama la palabra? Con techo de n medios A y techo de n medios B o alguna otra cosa así, o qué sé yo, 15 n A y 15 n B. Porque esas también van a servir, obviamente, pero nosotros aquí no estamos en el negocio complicando la existencia innecesariamente. Por el lema de bombeo, quiere decir que esa palabra sigma la puedo subdividir en alfa, beta y gamma, tales que el largo total de alfa, beta es menor o igual a n y beta no es épsilon. Y tal que puedo bombear beta. Note que el lema de bombeo dice que hay alfa, beta y gamma. No me da ninguna luz acerca de ellos, más allá de decir que el largo en total de alfa beta es menor o igual que n y que el beta no es épsilon. Eso es todo lo que me asegura. Yo no tengo absolutamente ningún control sobre esto, porque básicamente tengo que demostrar que ninguna subdivisión funciona. ¿Sí? En este caso particular, quiere decir que alfa son A's y beta son A's, dado que el largo completo de alfa beta es menor o igual a n. Tenemos que
alfa beta, como alfa beta está al comienzo de nuestra palabra, quiere decir que esa cosa, ¿cómo se llama? Que esa cosa son solo A's, el alfabeto. Y por lo tanto, alfa es un 0 o más A's, el alfa podría perfectamente ser vacío. El beta es a lo menos una A. Entonces, si elijo, para efecto del lema de bombeo, la K igual 0, o sea, estoy diciendo la palabra alfa, beta a la 0, gamma, que viene a ser alfa, gamma, estoy dejando fuera un cierto número de A's, pero el número de B's en la palabra resultante es el número de B's de la palabra original. Y por lo tanto, alfa, gamma no pertenece al lenguaje. Vale decir, nuestro lindo lenguaje no cumple el lema de bombeo y como habíamos supuesto que nuestro lenguaje es regular, tiene que cumplir el lema de bombeo, si no lo cumple, estamos mal. En alguna parte, en alguna parte hicimos una suposición errada. La única suposición que hicimos fue que el lenguaje es regular. ¿Se entiende la demostración? Es el caso clásico de demostración en el fondo. Un ejemplo distinto, que es otra técnica que resulta importante tener presente, son situaciones en las cuales nos las podemos arreglar no fijándonos en cómo está armada la palabra, sino que simplemente fijándonos en los largos de las palabras. En este caso particular vamos a elegir para ejemplo la situación del lenguaje de a a la k cuadrado, donde k es mayor o igual a 0. O sea, es el lenguaje de todas las palabras formadas por un número de a's que es un cuadrado perfecto. En nuestro lenguaje es 0 a's, o sea, epsilon, 1 a, 4 a's, 9 a's, 16 a's y así sucesivamente. Y ese lenguaje resulta que también es tampoco regular. La demostración es nuevamente por contradicción. Nuevamente estamos usando el lema de bombeo al efecto. Supongamos que nuestro lindo lenguaje sí es regular y sea entonces n la constante del lema de bombeo, que como el lenguaje regular lo cumple. Elegimos nuevamente un sigma cómodo. En este caso un sigma cómodo es la palabra de n cuadrado a. El largo de sigma es n cuadrado y como n sabemos que es un número mayor o igual en natural, mayor o igual a 1, sabemos que n cuadrado es mayor que n y por lo tanto estamos al otro lado. Nuestro lema asegura que existen alfa, beta, gamma, tales que alfa, beta, gamma son nuestra palabra. El largo de alfa, beta en total es menor o igual a n y beta es distinto a epsilon. Tales que alfa, beta a la k, gamma pertenece al lenguaje para todo k mayor o igual a 0. En este caso, como ya les había dicho, vamos a considerar únicamente los largos de las palabras. Sabemos por la condición esta de acá, que el largo total de alfa beta menor o igual que n, que el largo de beta a lo más puede ser n, en el caso de que alfa sea epsilon y el beta sea en el fondo todo lo grande que podría ser. Y sabemos también como beta es
distinto de epsilon, sabemos que 0 es menor que el largo de beta, o sea, tenemos esta condición sobre beta. Para evitarnos notación engorrosa a futuro, llamémosle U al largo de beta. Entonces, esto de aquí no es más que decir, oiga, 0 es menor o igual que U menor o igual que N. Entonces, lo que nos asegura el lema de bombeo, ya que estamos suponiendo que nuestro lenguaje es regular, que la palabra alfa, beta a la K, eh, gamma, es un cuadrado perfecto para todo K mayor o igual a 0. Y eso en términos de los largos es simplemente n cuadrado menos u, que es el largo de alfa gamma. En el fondo es el largo de alfa, beta, gamma, menos el largo de beta, ¿cierto? Más k veces el largo de beta, o sea, ku. Lo cual, reordenando un poquitito, eso se traduce en esta condición de acá, que para todo k mayor o igual a 0, n cuadrado más k menos 1u es un cuadrado perfecto. Consideremos el caso k igual 2. Resulta entonces que, según nuestra fórmula de ahí arriba, que n cuadrado más u debe ser un cuadrado perfecto. Sin embargo, n cuadrado es menor que n cuadrado más u, porque u dijimos que era mayor que 0, que es menor o igual que n cuadrado más n, porque dijimos que beta, el largo de beta es a lo más n, o sea, u es a lo más n, que es definitivamente menor que n cuadrado más 2n más 1, que es n más 1 cuadrado. O sea, n cuadrado más u cae entre n cuadrado y n más 1 al cuadrado. Por lo tanto, no es un cuadrado perfecto. Y esa contradicción entonces demuestra que en realidad nuestra suposición de que el lenguaje cumplía con el lema de bombeo es falso, y como eso es falso, quiere decir que el lenguaje no puede ser regular. ¿Se entiende la demostración? Ya, como lo entendieron tan claramente, les dejamos como ejercicio el demostrar que el lenguaje de los factoriales escritos en binario no es regular. Esta basta considerar los largos. En el fondo va a ocurrir en algún momento que entre un factorial y otro la diferencia de largos es tan grande que pasa por encima, digamos, de la posibilidad de tener un beta que se está repitiendo en alguna parte del medio. En todo caso, hay que tener bastante cuidado con esto. Hay lenguajes que a primera vista parecen no regulares, o sea, nos falta el personaje, no ha faltado el personaje en versiones anteriores del curso que dicen, este lenguaje está escrito con, ¿cómo se llama? Con, qué sé yo, un A a la N, B a la M, o qué sé yo, cosas por el estilo, como aparecen exponentes, aparecen fórmulas matemáticas en el cuento, quiere decir que el lenguaje no es regular. O esto se parece algo al lenguaje tanto que vimos en clase que mostramos que no es regular y por lo tanto este tampoco es regular. Por ejemplo, será regular el lenguaje de palabras sobre 01 que contienen tantas veces 001 como 100. Con el ejemplo reciente del lenguaje que tiene tantas A como B, A a la N, B a la N, uno diría, oye, esta cuestión se parece un poco a esta cosa,
esto me tinca que no es regular. Sin embargo, si ustedes hacen el trabajo de construir una palabra que contenga 2001 sin tener un 100, va a resultar que eso es imposible. Se van a dar cuenta entonces de esa manera que el número de 001 y de 100 en la misma palabra pueden tener una diferencia de a lo más 1. O sea, puede haber un 001 más o un 001 de menos, o pueden tener la misma cantidad. Otras posibilidades simplemente no hay. Y la situación de 100 y 001 al revés, digamos, es totalmente simétrico. Y esa manera de ver las cosas nos lleva al enredoso de FA que tenemos en la figura 3.1. La explicación de qué es lo que significan los estados es el estado 0, el estado inicial, no hemos visto absolutamente nada. El número 001 y 100 es el mismo, así que ese estado es final. Si viene un 0, lo que hemos visto hasta el momento es solamente un 0, no hemos visto ni un 001 ni un 100, también es el final, estamos bien, 0 y 0. Con otro 0 más, tenemos 00 visto hasta el momento, y 00 visto hasta el momento, tenemos el mismo número de 100 y 001, también es un estado final. Si siguen llegando ceros, seguimos siendo felices. La última cosa que hemos visto ha sido un par de ceros y es final. Si después de al menos un par de ceros, o sea, desde el estado 2 tiene un 1, vamos al estado 3. En el estado 3 he visto un 001, pero no he visto ningún 100. Nos quedamos dando vueltas ahí con 1 y estamos listos, ¿sí? O sea, hasta el momento tenemos un 001 de más. Si es que de ahí viene un 0 y otro 0, quiere decir que lo último que hemos visto ha sido 100. Y estamos de vuelta en el estado 2, que significaba que, entre otras cosas, significa que hemos visto tantos 001 como 100, y eso sigue siendo, y estamos de vuelta en el estado final y nos quedamos dando vueltas ahí. Y en el fondo nos damos vuelta en esto de acá por cada cosa nueva de este tipo que venga. Del estado 3, si viene un 0, nos vamos al estado 4. Del estado 4, lo último que vi fue unos, después un 0, después un 1, o sea, el número de 001 y el número de 100 no ha cambiado para nada, así que seguimos en las mismas que estábamos antes. Estoy esperando un 00 para terminar el 100. ¿Sí? La situación, si es que el cuento comienza con 1, es básicamente simétrica a el mono que teníamos acá. ¿Sí? Y por lo tanto, ahí tenemos una demostración concreta de que su lenguaje sí es regular, porque acabamos de construir un DFA para él. Si ustedes miran ese DFA y no les hubiesen contado de dónde viene, qué es lo que significa, probablemente se las pasarían un par de días jugando con él, tratando de descubrir qué diantres es lo que reconoce. ¿Sí? El lenguaje en sí, en realidad, en este caso, es más o menos sencillo de escribir, pero definitivamente tratar de adivinar exactamente qué es lo que un DFA un poquitito más complicado, en este caso un DFA que tiene 8 estados, acepta, no es para nada trivial. Y 8 estados es poco. Fácilmente podemos imaginarnos DFA con decenas, cientos de estados. Bien,
vamos a volver a nuestro lema de bombeo. Recuerden lo que nuestro lema de bombeo dice. Si L es un lenguaje regular, entonces hay una constante n, insisto, hay una constante n. No sabemos nada más de la constante más allá de que esa constante existe. Tal que si tenemos alguna palabra que pertenece al lenguaje cuyo largo es mayor o igual a n, nuevamente, ojo, esto no es todas las palabras del lenguaje, sino que solamente palabras suficientemente largas. Pero todas las palabras suficientemente largas cumplen. También, esto dice que todas las palabras suficientemente largas, o sea, mayores de largo mayor o igual a n, cumplen. No quiere decir que no puedan haber palabras más cortas que cumplen, lo que sí que me garantiza que todas las palabras de largo mayor o igual a n cumplen. Lo que nos dice el lema bombeo entonces que todas las palabras suficientemente largas podemos dividirlas y las podemos dividir en 3 pedazos, donde lo único que sabemos acerca de esos pedazos es que el largo en total de alfa beta es menor o igual que n, que el beta no es epsilon, beta igual a epsilon no tiene ningún chiste, de tal manera que el beta lo podemos bombear. Lo podemos repetir 0, 1, 2, 1517 veces y el resultado siempre va a estar en el lenguaje. Lo que nosotros queremos hacer es contradecir el lema de bombeo. Lo que quiere decir que donde el lema de bombeo dice hay, tenemos que demostrar que ninguno sirve. Donde el lema de bombeo dice todo, nosotros podemos elegir uno de esos elementos a nuestra pinta. Y obviamente vamos a elegir alguno que resulte cómodo. ¿De acuerdo? Y una manera de ver cómo podemos llegar a contradecir el lema de bombeo es considerarlo como una especie de competencia entre nuestro héroe, un Sansano, y un adversario. Pueden imaginarse a alguien como su profesor más preferido, donde cada uno básicamente hace una jugada y después le toca al otro. En este caso, nuestro Sansano propone el lenguaje L. Tiene plena libertad de proponer el lenguaje que se le ponga en mente. El adversario, conociendo el lenguaje, propone un n, la constante del lema bombeo. El adversario, como es un adversario, elige el n que más incómodo nos resulta. Si es que a nosotros nos resultara cómodo un n que fuera par, por ejemplo, obviamente va a elegir un n que sea impar. Si nos conviene un n que sea pequeñito, va a poner n 1.000.000. Y así sucesivamente. No tenemos absolutamente ningún control sobre lo que hace el adversario. Tenemos que ponernos siempre en el peor caso. El adversario está a cargo de los existe. Nosotros estamos a cargo de los para todos. Bueno, nuestro adversario nos puso el n, entonces nosotros, conociendo el n, elegimos alguna palabra que pertenece al lenguaje cuyo largo sea suficientemente grande, cuyo largo sea mayor o igual a n. Tengo yo la libertad de elegir acá. Elijo a mi pin, elijo algo que me resulte cómodo. Nuestro adversario se hace cargo del siguiente: existe una división, nos divide el signo en 3 pedazos, alfa, beta y gamma, cumpliendo las condiciones que el largo de alfa beta en total sea menor o igual a n y que el largo de beta, que beta no sea vacío. ¿Sí? Entonces, dada la división
hecha con alevosía, maldad por la espalda en un callejón oscuro de noche del adversario, tenemos que demostrar que esa división, cualquiera sea la división que nos dé el adversario, no funciona. Y para eso, nosotros que estamos a cargo del para todo K ahora, elegimos K igual 0 o algún K que sea mayor o igual a 2, tal que alfa, beta, la K, gamma no pertenezca al lenguaje. ¿Alguien me puede decir por qué estamos dejando fuera la posibilidad de que K sea 1? Vamos por muy buen camino, gracias. Creo que no les había comentado, bueno, probablemente no se los he comentado a una parte del curso, al menos hasta ahora, que uno de mis sueños es juntar suficiente gente como para hacer clases un semestre en el aula magna. Y eso se logra por la vía de que mucha gente no entienda el lema bombeo y por lo tanto los podemos filetear en el certamen. Entonces, si no entienden por qué K igual 1 nos sirve, vamos por buen camino y nos estamos acercando a mi sueño dorado de hacer clases en el aula magna. Muchas gracias. Bueno, demostramos entonces que alfa, beta, para nuestro K elegido, gamma, todas las posibilidades de división que me dio nuestro adversario, ninguna funciona con algún K particular y por lo tanto no hay forma de que esa cosa pertenezca siempre al lenguaje. Y nuestro adversario, como es tradicional, lo que hace es tirarnos un par de garabatos, dicho en presente así aquí. El Sansano le ganó y vamos a volver a jugar otra vez. ¿Sí? Otro ejemplo, también simplemente considerando los largos, es que el lenguaje de las palabras cuyos largos sean primos, formados puramente por AES en este caso, no es regular. La idea es básicamente la misma anterior, claro que la condición, como siempre, digamos, la parte creativa está en encontrar la condición exacta para agarrar el cuento. En este caso, como solamente estamos preocupados de los largos, consideremos los largos. Llamemos, como lo hicimos en el caso de los cuadrados, el largo de beta le llamamos U, donde sabemos que, perdón, estoy partiendo a medio camino. Sea n entonces la constante del lema, partamos de arriba, elegimos sigma a la p, no puedo simplemente decir sigma es a la n cuadrado acá, porque nada me garantiza que n sea primo. Recuerden que el n lo elige nuestro adversario, y si a nosotros nos resultara cómodo que n sea primo, seguro que nos sale con que n es 2 elevado a alguna cosa. Entonces, como sabemos por el teorema de Euclides que hay infinitos números primos, podemos elegir como el largo de nuestra palabra un primo que sea mayor o igual a n. Y en ese caso, la palabra sigma a la p pertenece al lenguaje. Y el largo de esa palabra claramente es mayor o igual a n. Por el lema, entonces, podemos dividir sigma en alfa, beta, gamma, con largo de alfa, beta menor o igual a n, beta no es epsilon, tal que para todo k mayor o igual a 0, alfa, beta, la k, gamma pertenece al lenguaje. Y nuevamente, como en el caso de los cuadrados, basta considerar los largos, igual que allá, llamémosle u al largo de beta, y sabemos que 1 es menor o igual que u,
menor o igual que n, que a su vez es menor o igual a p. O sea, sabemos que u está entre 1 y p. Como estamos suponiendo que el lenguaje es regular, quiere decir que todas las palabras del caso alfa, beta, la k, gamma pertenecen al lenguaje. Quiere decir que, considerando los largos, alfa, beta, gamma es de largo p, y nos quedan entonces k menos 1 veces u, y por lo tanto el largo total de esa cosa va a ser p más k menos 1 u, igual como ocurría en el caso de los cuadrados. Y lo que nos dice entonces nuestra suposición de que nuestro lenguaje es regular y cumple el lema de bombeo, que para todo k exprimo el número p más k menos 1 u, donde sabemos que el u es al menos 1. Si ahora elegimos k como p más 1, quiere decir que el número siguiente, que es p más 1 menos 1 por u, que es p por u más 1, en el fondo simplificando, es un número primo. Pero resulta que u más 1 es mayor o igual a 2. Sabemos que el largo de beta, el u, es mayor o igual a 1. Por lo tanto, esa última expresión, p por u más 1, es un número compuesto, no es primo. Y eso nos lleva entonces a que esa palabra no puede pertenecer al lenguaje. Como el lenguaje entonces no cumple el lema de bombeo, quiere decir que el lenguaje no es regular. ¿Se entiende? Bien. Hay veces en que en vez de bombear, o sea, inflar el cuento, vale la pena desinflar. Consideremos, por ejemplo, la situación en cual tenemos el lenguaje L, que es A a la I, B a la J, donde I es mayor que J, no es regular. Nuevamente, la primera sospecha que uno tiene es que esa cosa, como aparecen potencias y cosas raras, como que algo que no nos está cuadrado, digamos, uno dice, esta cosa parece que no fuera regular, pero con ese me parece no es suficiente. La demostración concreta es por contradicción. Supongamos que L es regular, con lo cual cumple el lema bombeo. Si a n es la constante del lema, consideremos la palabra, y aquí estamos eligiendo la palabra con cuidado, de manera de que el número de A's sea justo uno más que el número de B's. Podría haber tomado, que se dio la palabra con 30 n A's y 30 B's o 5 B's, digamos, o alguna cosa así. Pero eso nos va a complicar la existencia más adelante. Así que aquí vamos a tratar de irnos a lo justo. La razón la vamos a ver un poco más adelante. Entonces, por el lema bombeo, podemos dividir la palabra en 3 pedazos, alfa, beta, gamma, con las mismas condiciones de siempre, pero resulta que, igual que en el caso de A a la N, B a la N, alfa y beta son solo A's. Y en particular también dijimos que beta no es épsilon, por lo tanto beta es a lo menos una A. Si dejo fuera beta, o sea, alfa, beta a la 0, gamma, tiene a lo más n A's. Las n más 1 A's que tenía menos las A's que están en beta. Y eso es, a lo más hay n A's y hay n B's, y eso no cumple la condición del lenguaje, y por lo tanto el lenguaje no es regular. Nótese que en este caso particular, bombear, o sea, repetir el beta, lo que estaríamos haciendo sería aumentar el número de A's,
Y aumentando el número de A's, lo único que estoy haciendo es que el I crece todavía más y con mayor razón, digámoslo así, pertenece al lenguaje. O sea, aumentar el, el número de betas no me ayuda. ¿Sí? O sea, no hay que ver el KF, que tenemos libertad de elegir, hay que ver con cuidado cómo lo elegimos. Podemos elegir 0, podemos elegir 2, 4, 17, una potencia 2, un número primo, lo que ustedes quieran, ¿sí? Salvo 1, como ya nos dijo uno de sus compañeros acá. ¿Estamos claros hasta acá? Les vuelvo a insistir, o no les vuelvo a insistir, les voy a recalcar que una de las reglas que tiene ya larga data en este ramo es que el pajarito que llega y dice vamos a demostrar que este lenguaje no cumple el lema bombeo, por lo tanto elegimos n igual 5 o cualquier otro número que se le ocurra, eso es DTR más inmediato. De la misma manera, si alguien llega y dice me dan la palabra sigma y yo la divido en este alfa, este beta y este gamma, DTR sin ninguna clase de eh, sin ninguna clase de apelación posible. ¿Sí? Ese es un crimen de lesa humanidad, por lo menos. Lo siguiente que vamos a ver un poco rápidamente es lo que se conoce como propiedades de clausura. Las propiedades de clausura básicamente nos dicen que el conjunto, o un conjunto en general, no solamente el conjunto de los lenguajes regulares, es cerrado con respecto a una cierta operación. Ustedes probablemente vieron concepto de operaciones y qué es lo que significa que una operación sea cerrada en el colegio, pero un rápido recordatorio, digamos, básicamente es que se dice que un conjunto es cerrado con respecto a una cierta operación si tomando elementos de ese conjunto los operamos entre sí y el resultado siempre va a ser nuevamente parte del mismo conjunto. Ejemplo clásico, la suma. Si yo sumo dos números naturales, por ejemplo, el resultado siempre va a ser nuevamente un número natural y se dice que los números naturales son cerrados con respecto a la suma. Son cerrados también con respecto a la multiplicación. No son cerrados con respecto a la división. Por ejemplo, 3 dividido por 5 no es un número natural. Es cerrado también con respecto, por ejemplo, a la operación de calcular el cuadrado o calcular el factorial. Si es que n es un número entero y calculo n cuadrado es un natural. Si calculo n factorial también es un natural. ¿Sí? El conjunto de los números primos no es cerrado con respecto a la multiplicación, tampoco es cerrado con respecto a la suma. Si sumo 2 más 6, 2 más 7, por ejemplo, el 2 es primo, el 7 es primo, el resultado es 9, y ese número no es primo. ¿Sí? Bueno, un par de teoremas simples acá, en realidad no nos dicen nada demasiado nuevo. Teorema 3.5, si L1 y L2 son lenguajes regulares, entonces son regulares los lenguajes L1 unión L2, L1 concatenado con L2, L1 asterisco, L1 más. Y la demostración de eso en realidad es bastante trivial. Todas las operaciones anteriores son precisamente las operaciones que definen lenguajes regulares.
cuidado, esto solamente es válido si hacemos un número finito de operaciones. Sabemos, por ejemplo, que L es L igual a la N, B a la N mayor o igual a 1, no es regular, lo demostramos ya 2 veces, pero podemos expresarlo como una unión infinita de lenguajes regulares. El lenguaje A a la N, B a la N, para un N fijo, es regular. Son NAs, NBs. Podemos construir un autómata finito con 2N estados, 2N más 1 estados en realidad, que reconoce esa cosa, así que estamos al otro lado. Sin embargo, esa unión que aparece acá representa un lenguaje que no es regular. Y lo mismo puede ocurrirnos perfectamente con los otros tipos de operaciones, o sea, tengan cuidado con eso. ¿Sí? Teorema 3.6, si L es regular, entonces el complemento de L también es regular. Esto es un poquitico más entretenido. Supongamos que M es un DFA y tal que M acepta el lenguaje L. Entonces el lenguaje complemento de L es aceptado por el DFA complemento de M, que básicamente lo único que hace es que todos los estados que son finales los hacemos estados no finales y todos los estados no finales los hacemos finales. Lo cual, si ustedes recuerdan cómo funcionan los DFA como aceptan, significa que si M acepta, termina en un estado final, por lo tanto M complemento va a terminar en un estado no final. O sea, si M acepta, M complemento no acepta. Si M no acepta, termina en un estado que no es final y por lo tanto M complemento sí acepta. O sea, M complemento acepta exactamente el complemento del lenguaje aceptado por M. Note también cuidadosamente, y con esto hay que tener cuidado también, sabemos, por ejemplo, que el lenguaje L a la n cuadrado, con n mayor o igual a 0, no es regular. Con lo que L complemento tampoco es regular. Por el teorema 3.6, si fuera regular, lo sería L complemento complemento, que es L. O sea, el lenguaje formado por los cuadrados no es regular y el lenguaje formado por los no cuadrados también es no regular. Sin embargo, la unión entre esos dos lenguajes es simplemente todas las posibilidades, o sea, cuadrados o no cuadrados. Y por lo tanto, que nosotros podamos construir un lenguaje como la unión de dos lenguajes, y ese lenguaje es regular, no significa que los lenguajes componentes sean regulares. Teorema 3.7, si L1 y L2 son regulares, entonces el lenguaje que la intersección entre L1 y L2 también es regular. Esa es una pregunta que ustedes me hicieron en su oportunidad cuando hablamos de expresiones regulares y operaciones entre lenguajes y me preguntaban que si era admisible la intersección entre dos lenguajes. Para efectos de expresiones regulares eso no se acepta, pero aquí vamos a demostrar ahora que la intersección entre dos lenguajes también es regular si los lenguajes originales son regulares. Y por lo demás, utilizando básicamente la misma maquinaria, podemos demostrar que la diferencia simétrica entre dos lenguajes o la diferencia entre dos lenguajes o toda clase de operaciones conjuntivísticas entre lenguajes también son regulares y las piezas que entran son, los lenguajes que entran son regulares. Usando las propiedades, que es la manera, llamémoslo así, más elegante de mostrar el cuento, vamos a usar el teorema 3.5 y el teorema 3.6.
Si L1 y L2 son regulares L1 complemento y L2 complemento, por el teorema 3.6. Por lo tanto, es regular la unión entre L1 complemento y L2 complemento. Pero si ese lenguaje es regular, quiere decir que su complemento, o sea, el complemento de L1 complemento unión L2 complemento, es regular. Y como ustedes son expertos de clase mundial en De Morgan con lenguajes, eso no es más que decir que L1 intersección L2. Y por lo tanto los lenguajes regulares son cerrados respecto a la intersección. Una demostración menos elegante, pero que es claro extenderla a otras operaciones entre conjuntos, es utilizando autómatas. Supongamos que tenemos dos LSAs, M1 y M2, que receptan a lenguaje L1 y L2 respectivamente, y construyamos un nuevo DSA al que vamos a llamar M, cuyos estados son pares, son el conjunto cruz, el producto cruz entre Q1 y Q2. Son, en el fondo, los estados son pares de estados, un estado de M1 y un estado de M2. Su alfabeto de entrada, el mismo alfabeto original, una nueva función delta que vamos a definir a continuación. El estado inicial de esta cosa es el estado inicial de M1 y el estado inicial de M2, y el conjunto de estados finales es simplemente el producto cruz de los estados finales de M1 con los estados finales de M2, o sea, todos los pares de un estado final de M1 con un estado final de M2. Y definimos la función delta básicamente de manera que en la primera componente del estado le siga la pista que es lo que estaría siendo M1, y en la segunda componente del estado le sigue la pista de lo que estaría siendo M2. En el fondo lo que estamos haciendo es simular M1 y M2 en paralelo sobre la palabra correspondiente. Si los dos aceptan, aceptamos. Si no acepta alguno de los dos, rechazamos. Y que los dos acepten significa que M1 termina en un estado final y M2 termina en un estado final. Y es precisamente nuestro producto cruz que habíamos indicado. Básicamente cambiando este producto cruz de aquí atrás por alguna otra construcción entretenida, digamos, de la combinación de los estados finales de uno y otro autómata, podemos considerar construir, por ejemplo, un autómata que acepte solo si exactamente uno de los dos acepta. O sea, la diferencia simétrica entre L1 y L2. O que acepte si es que acepta M1, pero M2 no acepta. O sea, la diferencia entre los dos lenguajes. Y toda clase de otras operaciones entretenidas entre esos dos lenguajes. Tengo un par de demostraciones respecto de eso. ¿Sí? ¿Estamos claros con lo que está pasando hasta acá? Bien. Algunas otras operaciones que no son tan directamente operaciones entre conjuntos, que también son interesantes de considerar, que en realidad los vamos a dejar para intervenciones futuras. Diviértanse leyendo el resto del capítulo, por favor, respecto de sustituciones, homomorfismos y homomorfismos inversos. Esas operaciones nos permiten
básicamente tienen todas estas propiedades de clausura en realidad. Tienen la gracia de que nos permiten, por un lado, construir nuevos lenguajes regulares, dados lenguajes que sabemos que son regulares, combinándolos de diversas formas. O sea, por ejemplo, si me dan dos lenguajes yo sé que son regulares, yo sé que la intersección entre ellos también es regular. Y eso, derechamente decir, por ejemplo, construir la, un lenguaje con palabras que cumplen con, qué sé yo, dos o tres condiciones distintas, así a ojo no es para nada fácil. Por ejemplo, consideren la situación que me dicen, oiga, demuestre que el lenguaje de todas aquellas palabras formadas por A y B, de manera que el número de A es par y el número de B es divisible por 3, es regular. Podemos darnos la lata de construir el autómata siguiéndole la pista a cuántas A y cuántas B he visto en cada caso y termina con un enredo más o menos feo. Se puede. Bueno, se puede y por lo tanto en el certamen se les va a pedir que demuestren que el caso de que el número de A sea divisible por 11 y el número de B no sea divisible por 3, para que sea un poquitito más entretenido. Es decir, tienen una tema un poquitito más grande con el cual discutir. Demostrar que eso cumple es bastante sencillo utilizando la clausura con respecto a intersección. El lenguaje de aquellas palabras que contienen un número impar de AES, había dicho impar de AES, bueno, da lo mismo. Es re fácil construir una expresión regular para eso. Es cosa de poner una cosa como A, B asterisco, y eso repetido un número impar de veces, ¿sí? O sea, es decir, bueno, es relativamente sencillo armarlo, que contenga un número de B divisible por 3, también es bastante fácil de armar. Y como sabemos que esas dos cosas son regulares, la intersección que cumple con las dos condiciones, el número de A es par, el número de B es divisible por 3, quiere decir que la intersección también es regular y eso es el lenguaje que nos estaban dando. O sea, en ese sentido, nuestras propiedades de clausura nos sirven para construir lenguajes regulares más complejos, que van más allá de las operaciones que vimos directamente entre lenguajes regulares, como nos da la definición de expresiones regulares originales. La otra cosa que podemos hacer es decir, es utilizarlo para mostrar que un cierto lenguaje no es regular. Por ejemplo, si me dicen, oiga, el lenguaje de todas las palabras que tienen el mismo número de A que de B, ¿será regular esa cosa? Y aquí no estamos hablando de NA seguidas por NB, sino que A y B mezcladas en cualquier orden. Una demostración simple de que ese lenguaje no es regular es decir, bueno, supongamos que este lenguaje es regular. Si yo lo intersecto con el lenguaje representado por la expresión regular A asterisco, B asterisco, o sea, todas las A que quiera, todas las B que quiera, en el orden, en ese orden estrictamente, el lenguaje resultante es el lenguaje de NAs y NBs para todo N. ¿Sí? Pero habíamos demostrado que ese lenguaje no es regular. Si es que nuestro lenguaje original, tanto A como B, fuera regular, por las propiedades de clausura, la intersección con el lenguaje regular A, descrito por A asterisco B asterisco, tendría que ser regular, pero el resultado no lo es. Por lo tanto, nuestro lenguaje original no es regular tampoco. ¿Sí? Esa es la importancia de las propiedades de clausura.
nuevamente insisto, tengan cuidado que utilizando propiedades de clausura para construir un lenguaje que es regular a partir de dos o más lenguajes, no quiere decir que necesariamente los lenguajes que entran sean regulares. Por ejemplo, el lenguaje A a la N, B a la N con N mayor o igual a 0, sabemos que no es regular. Si eso lo intersecto con el lenguaje de todas las palabras que tienen largo a lo más 15, que es un lenguaje regular, el resultado es regular, porque es un conjunto finito. Pero eso no me dice absolutamente nada acerca de nuestro niño símbolo. ¿De acuerdo? Quedamos hasta acá por hoy día. Les queda como ejercicio involuntario leer y entender cabalmente el resto del capítulo 3, la propiedad de clausura, y vamos a ver algunas aplicaciones del mismo en lo que viene. ¿Hay dudas, consultas, acotaciones, algún tema todavía pendiente que sería bueno revisar? Bien. Fecha para los certámenes, buen punto. Yo conversé ayer con la gente de algoritmo y complejidad y me comentaron que los colegas una, de un departamento vecino se habían hecho la feliz idea de que iban a poder tomar certámenes presenciales en forma tradicional, y cuando se enteraron de que los certámenes presenciales en forma tradicional se estarían yendo al agua, porque lo más probable es, como yo sospeché desde el principio, como les comentaba ya, de que este semestre va a ser probablemente todo virtual. Se les fue al agua el plan y por lo tanto no estuvieron en condiciones o cambiaron completamente su programación, y en este momento no tienen fijadas las fechas de sus certámenes. En vista de eso, en realidad prefiero postergar la decisión de fechas de certámenes para la próxima semana, en la esperanza de que ahí ustedes sí tengan claros los certámenes en los otros ramos en los que estén participando. De todas maneras, no debería haber demasiada, entre comillas, interferencia con otros con certámenes de otros ramos, por el hecho de que la intención acá es, por ejemplo, liberar el certamen, digamos, el día viernes a mediodía, por poner algo, y que el plazo de entrega para ese certamen sea, por ejemplo, el domingo de esa misma semana, en la noche. Y por lo tanto no deberían haber mayores problemas de, por ejemplo, pucha, que tengo un quiz el viernes en la tarde o alguna cosa así. Pero definitivamente, si es que se hubiese algún tapón, digamos, con alguna actividad más pesada de otro ramo, nos vamos a ver en problemas. Por eso mismo prefiero que ustedes estén en condiciones de contarme cuándo tienen certámenes de otros ramos y de esa manera poder fijar algo. Así que dejemos en ese sentido el fijar certámenes, pongámonos de acuerdo de hacerlo el próximo martes o el próximo jueves, y quedar con eso. ¿Les parece? Ok. Bien, si es que no hay nada más que comentar, quedamos hasta acá por hoy y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, revisen sus apuntes, no solamente de este ramo, revisen la materia de los otros ramos en que estén. Esto se les va a hacer bastante cuesta arriba, digamos, por el hecho de que estemos funcionando en un formato bastante anormal.
recurran a Moodle. Yo vi que varios de ustedes han hecho una cantidad más o menos interesante de consultas a los ayudantes. Aprovechenlo. No tienen la posibilidad realmente de conversar persona a persona con ellos. Entiendo que ustedes se iban a poner de acuerdo para crear grupos de WhatsApp o de Facebook, no sé, o lo que sea, para juntarse para estudiar. Si es que no lo han hecho o no se han agregado a alguno de esos grupos, por favor, háganlo a la brevedad. Les comenté acerca de varios sitios de discusión sobre temas que pueden ser relevantes y precisamente quisiera nuevamente disculparme por eso. Llegué un poco tarde al comienzo de esta clase precisamente porque estaba respondiendo una pregunta de un colega de ustedes en alguna universidad desconocida al otro lado del mundo respecto de teoría de lenguajes. No lenguajes regulares exactamente, pero sí temas de este ramo. Se discute en esa clase, se hacen preguntas de eso. Hay muchas preguntas sobre la materia nuestra en esos sitios. Hagan uso de esos recursos. ¿Sí? Pero también tengan cuidado porque se van a encontrar con que su profe preferido seguramente los va a pillar si que se ponen a preguntar ahí acerca de cómo resolver la tarea. Ya, si no hay más, nos vamos. Ha sido un placer estar con ustedes hoy día. Como siempre, en cuanto tenga listo el video, lo voy a poner el enlace en el área de anuncios del Moodle. ¿Okay? Chao, chao. Chao.